Señor presidente, señores senadores, la cuenta. Han ingresado a la comisión las siguientes iniciativas de ley. Una moción de los honorables senadores señor Kass, señora Esberge y Goy y señor Montes, que realizan un proyecto de ley que modifica el Código Penal con el objeto de sancionar el delito de trata de personas con fines de incorporar su imprescriptibilidad. En segundo lugar, una moción de los honorables senadores señora Proboste y Vesperger y señores Araya, Bianchi y Chaguán, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que elimina inhabilidades de diversas autoridades para poder participar en los procesos electorales del año 2021. Se han recibido dos comunicaciones, presidente, uno de la Fundación Ciudadana de Derechos Humanos, mediante la cual se opone al nombramiento del ministro señor Mera como ministro de la excelentísima Corte Suprema, y dos del presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual Móvil, señor Gonzalo Vázquez, mediante la cual reitera la solicitud de que se agregue a la tabla de la comisión el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para regular en igualdad de condiciones el matrimonio de parejas del mismo sexo. Eso, señor presidente, respecto de la cuenta. Gracias, secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? No habiendo la palabra, yo le pediría que especialmente lo de la Fundación Ciudadana de Derechos Humanos, que se agregue a la sesión que vamos a tener mañana de nombramiento del ministro de la Corte Suprema, poder tenerlo en el expediente, en las carpetas de cada uno. Y sin más, vamos a dar lugar a la discusión de este proyecto. Yo quiero saludar a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Salaqueta, a su equipo. De ahí nos puede presentar con quién está acompañada, ministra. Estos sistemas son un poco extraños o impersonales porque sus equipos a veces están dispersos. Saludar a los colegas y poder proceder a la discusión de este proyecto, que lo teníamos pendiente y queremos seguir avanzando. Entonces, señor secretario, si usted puede hacer una pequeña relación para luego darle la palabra a la señora ministra. Presidente, el objeto de esta sesión es continuar con el estudio en particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el Código Civil en el sentido de suprimir el impedimento de segundas nupcias. A esta sesión están especialmente invitados la ministra del Ministerio de la Mujer y la Igualdad de Género, señora Mónica Salaquet. También la acompaña la subsecretaria, señora Carolina Cuevas, el jefe de reformas legales, señor Martín Vial, y la asesora legislativa, señora Camila Madariaga. Eso respecto de los invitados del día de hoy, presidente. Muchas gracias. Saludar ahí, a cada uno de su equipo, ministra. Y antes de hacer una relación, secretario, le damos la palabra antes a la ministra, si le parece. Muy bien. Señora ministra, tiene la palabra. Micrófono, señora ministra. Ahí. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Quiero agradecer especialmente al presidente de la comisión, senador Alfonso Urresti, ya que sin su compromiso y apoyo no podríamos haber puesto este proyecto hoy en tabla. Entendemos que esta moción ha estado detenida en su tramitación desde mediados del año 2019, debido a la importante carga de trabajo que enfrenta esta comisión. Por su intermedio, presidente, saludar a los demás senadores integrantes de esta comisión. El senador Andrés Alamán, el senador Pedro Araya, el senador Francisco Buenchumilla y el senador Víctor Pérez. Agradezco y valoro la voluntad de continuar con la discusión del proyecto de ley de segundas nupcias que se enmarca en el programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera, que tiene como objetivo avanzar hacia una sociedad en la que hombres y mujeres sean reconocidos como sujetos de derechos y obligaciones, con igual dignidad y oportunidades. Este desafío implica no solo cambios culturales, sino también el compromiso de terminar con una discriminación anacrónica y arbitraria contra la mujer, de larga data comprendida en nuestra legislación.
A fin de retomar la discusión, quisiera hacer una rápida contextualización respecto al estado del proyecto en discusión. Se trata de una moción de los diputados Nicolás Monkever y Matías Walker que fue ingresada en el mes de marzo del año 2017. Durante su tramitación fue refundida con otra moción de diputados del Partido Comunista, el Partido Socialista y Revolución Democrática. El proyecto se encuentra, como ustedes saben, en segundo trámite constitucional en el análisis particular de las indicaciones. Como Ejecutivo, presentamos indicaciones el 11 de junio del año 2019 y la urgencia suma fue renovada el 21 de julio del año 2020. El proyecto modifica 5 artículos del Código Civil y un artículo de la Ley 20.830, que crea el Acuerdo de Unión Civil. Además, agrega un artículo 184 bis al Código Civil. Antes de mencionar los argumentos que justifican la urgente tramitación del proyecto, creo que es bueno recapitular sobre el marco normativo que evidencia, desde un punto de vista constitucional y de los derechos humanos, el pronto despacho del mismo. Lo primero, tener en cuenta, es la Constitución Política de la República. El artículo 1 de la Constitución establece que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Luego, el artículo 19, número 2, reconoce el derecho a la igualdad ante la ley, agregando explícitamente que hombres y mujeres son iguales ante la ley. La prohibición de contraer matrimonio antes de un determinado periodo de tiempo hoy recae únicamente en la mujer. Evidentemente, se aparta de la igualdad de derechos señalada en nuestra Constitución. En segundo lugar, la Convención sobre la eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, la CEDAW, en su artículo 1, señala que es discriminación toda distinción, exclusión o restricción que basada en el sexo tenga por objeto o por resultado menoscabar los derechos de la mujer sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer. Finalmente, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 16, dispone que los hombres y mujeres disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Estas son un ejemplo de las normas que sustentan jurídicamente el sentido de esta iniciativa, respaldando además que no se justifica mantener esta discriminación en contra de las mujeres. Ahora bien, ¿por qué es tan importante derogar esta prohibición? Uno de los pilares fundamentales de la Agenda Mujer, que hoy como Ministra de la Mujer y la Equidad de Género me toca impulsar, es erradicar todo tipo de discriminación arbitraria, desigualdad y violencia contra la mujer. Para ello, no solo debemos impulsar todas aquellas políticas públicas que generen un cambio cultural y permitan la participación en sociedad de la mujer en equidad de género, sino que también es urgente la superación de todas aquellas discriminaciones legales contra la mujer que aún forman parte de nuestra legislación. El impedimento segundas nupcias que hoy discutimos, en primer lugar, atenta contra la libertad de las personas, de hombres y mujeres, que soberanamente tienen derecho a decidir respecto del momento y bajo qué circunstancias desean contraer matrimonio. Se trata de una disposición que lesiona la dignidad de las mujeres, dando espacio más allá de una eventual confusión filial a un supuesto engaño o mala fe por parte de la mujer al momento de contraer matrimonio. Por otro lado, nos encontramos frente a una norma que presenta una clara inutilidad práctica. Hoy en día, las mujeres que se encuentran dentro de este impedimento deben recurrir a una gestión judicial, en virtud de la cual deben solicitar al tribunal la autorización para contraer un nuevo matrimonio o segundas nupcias en un plazo menor a los 270 que dispone el Código Civil, debiendo acompañar un certificado médico donde conste que no está embarazada. Por lo tanto, que subsistan este tipo de normas cuando en la realidad los casos a los que se le aplica son mínimos o prácticamente inexistentes, no tiene mayor sentido jurídico de existencia y por lo mismo imponen una carga a las mujeres innecesaria. Además, la aprobación de la ley número 19.585, que modificó diversas normas en materia de filiación, consagró la libertad de investigación de la maternidad y la paternidad. En este sentido, se entrega la posibilidad de reclamar o impugnar la paternidad a través de todas las pruebas periciales biológicas,
como ocurre con el examen de ADN, cosa que era imposible a mediados del siglo XIX. De esta manera, la presunción de la paternidad, que podría arrojar alguna confusión, en este contexto puede ser totalmente descartada. Dicho de otro modo, la existencia de herramientas científicas para develar con casi absoluta certeza la paternidad es un argumento suficiente para resolver cualquier problema, haciendo evidente entonces que la prohibición que estamos discutiendo ha perdido todo sentido jurídico. Para finalizar, solo mencionar que esperamos contar con el apoyo de todos los senadores hoy presentes para avanzar lo más rápido posible en poner al día nuestra legislación, terminar con una de las discriminaciones legales históricas y así ir cerrando aquellos espacios de injusticia contra la mujer que aún persisten en nuestro país. Respecto a las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, mencionar que estas en ningún caso se refieren a los sustantivos del proyecto de ley, en el sentido que no alteran la idea matriz de las mociones. No obstante ello, sí surgen dudas respecto a alguna de ellas. Pongo desde ya a disposición de esta comisión a mi equipo legislativo. Asimismo, señor presidente, me gustaría pedir su autorización para que el asesor legislativo del Ministerio, Martín Vial, pudiera continuar con la presentación y referirse a algunos aspectos más técnicos del proyecto, abordando la legislación presente, el contenido del texto aprobado en general y las indicaciones propuestas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, ministra. No habría ningún inconveniente que don Martín Vial siga la exposición para poder precisar y luego abrir una ronda de preguntas en los colegas asistentes. Don Martín tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, y saludar también por su intermedio a los senadores integrantes de la comisión. Complementando las palabras y la introducción que hizo la ministra Salaquet, quisiera entrar en más detalle y exponer a modo de contextualización el estado del proyecto. Las ideas centrales por las cuales el proyecto fue presentado son tres. En primer lugar, como saben, el proyecto plantea la superación de la discriminación legal establecida para las mujeres que le impide contraer segundas nupcias antes de cumplirse 270 días desde la disolución del vínculo anterior. En segundo lugar, el proyecto contempla la incorporación de una nueva presunción de paternidad a fin de solucionar los eventuales problemas de confusión en caso de matrimonio sucesivo. Asimismo, el proyecto suprime este impedimento para el caso de la mujer que quiera contraer matrimonio o un nuevo acuerdo de unión civil luego de haber disuelto el actual. Respecto a la legislación actual, la legislación vigente regula las segundas nupcias en el título quinto, libro primero de nuestro Código Civil. Corresponde señalar que las razones de la inclusión de la norma que impide la segunda nupcia a las mujeres obedecen a motivos históricos y sociales. Dado ello, Andrés Bello, al redactar nuestro Código Civil en 1855, con el objetivo de evitar una posible confusión respecto de la paternidad de un niño o niña, estableció una restricción sobre las mujeres para contraer segundas nupcias. En efecto, el artículo 128 del Código Civil establece: cuando un matrimonio haya sido disuelto o declarado nulo, la mujer que está embarazada no podrá pasar a otras nupcias antes del parto o no habiendo señales de preñez antes de cumplirse los 270 días subsiguientes a la disolución o declaración de nulidad. Este artículo, por lo tanto, regula el caso de la mujer que, disuelto o anulado su matrimonio, se quiere casar nuevamente. Se distingue en torno a si hay o no conocimiento del embarazo. En el primer caso, en caso de estar embarazada, se prohíbe contraer nuevas nupcias hasta el parto, y en segundo, en cambio, frente a la segunda hipótesis de no tener señales de embarazo, se prohíbe un nuevo matrimonio hasta 270 días, perdón, 9 meses. El artículo 129, por su parte, para hacer efectiva esta prohibición, dispone que el registro civil no permitirá el matrimonio si la mujer comprendía el impedimento anterior. Por último, el artículo 130 contiene la sanción al incumplimiento de esta norma, indicando que se deberá indemnizar de los perjuicios ocasionados a terceros por la incertidumbre de la paternidad. A su vez, las normas de segunda nupcia están relacionadas con las normas de determinación de la paternidad. Esto debido a las presunciones legales existentes en torno a la filiación de los hijos y que se encuentran recogidas principalmente en el artículo 184 del Código Civil. Podemos sostener que la filiación matrimonial se encuentra determinada en tres situaciones en el Código Civil. Primero, nacer 180 días después de la celebración del matrimonio. Segundo, nacer hasta 300 días después de la disolución del vínculo matrimonial. Y tercero, nacer durante la vigencia del matrimonio. Por último, señalar que también se debe tener a la vista el artículo 76,
que dice relación al plazo de la presunción de la concepción, estableciéndose entre 180 y 300 días. Las anteriores normas señaladas nos permiten entender y son la base de las modificaciones propuestas en el proyecto de ley que hoy está en discusión. Respecto al texto aprobado en la Cámara de Diputados y en general en el Senado, se aprobaron una serie de indicaciones que, además de derogar las normas referentes a las segundas nupcias, en lo sustantivo tiene tres objetivos. El primero es modificar los plazos para la presunción de la fecha de la concepción. En efecto, el actual artículo 76 del Código Civil presume que el momento de la concepción ocurre en no menos de 180 días antes del nacimiento y no más de 300 días. Mismos plazos se replican en el artículo 184. Segundo, es incorporar una nueva presunción de paternidad para solucionar los problemas de confusión en caso de matrimonios sucesivos. Y tercero, modifica la ley 28.830 que crea el acuerdo de unión civil, que contiene similar impedimento para la mujer que quiera contraer matrimonio cuando haya expirado o sido disuelto el acuerdo de unión civil. El texto aprobado quedó de la siguiente manera. El artículo primero, que introduce la modificación al Código Civil, dice que se reemplaza en el artículo 76 la frase 180 días cabales por 168 días cabales, derogándose los artículos 128, 129 e inciso segundo del 130. Reemplazándose, por su parte, el artículo 184 la frase 185 por 168 días. Y por último, incorpórase en el artículo 184 bis en el siguiente tenor. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 188, en todos aquellos casos en que la madre celebre matrimonios o acuerdos de unión civil sucesivos, se presumirá vínculo filial con el primer cónyuge o conviviente si el hijo nace dentro de los 300 días contados desde la disolución, separación judicial o expiración, según corresponda, y dentro de los 168 días desde la celebración del segundo matrimonio. Por su parte, en estos casos se presumirá vínculo filial con el segundo cónyuge o conviviente si el hijo nace después de los 180 días de la celebración del segundo. El artículo 2 deroga el artículo 11 de la ley 20.830 que crea el acuerdo de la unión civil. Ahora bien, respecto a las indicaciones del Ejecutivo, como mencionaba la ministra, fueron presentadas en junio del 2019. El Ejecutivo presentó indicaciones que no afectan lo sustantivo de la idea matriz del proyecto y que son modificaciones más bien que solo buscan la redacción de una ley clara, haciéndose cargo de la realidad y que no conduzca a error. Lo fundamental del proyecto, como hemos señalado, es la derogación del impedimento de segundas nupcias. Respecto al artículo primero del texto aprobado en general, señalar lo siguiente. Se suprimen los numerales primero y tercero que buscan reducir el plazo en 12 días, de 180 a 168. La razón esgrimida es que corresponde al plazo mínimo de gestación de los niños prematuros. Se debe señalar que, revisada la legislación comparada en códigos como los de Francia, Alemania, México, Perú y Colombia, por mencionar algunos, no hemos encontrado ninguna norma que adopte el plazo de 168 días. Por lo que nosotros, si bien somos de la idea de no alterar el plazo actual, manteniendo los 168 días, no nos genera inconveniente principalmente debido a la carencia de aplicación práctica hoy en día de esta norma, por lo que estamos abiertos a lo que decía la Comisión. Sin embargo, hay que mencionar que creemos que entrar en esta específica discusión se aleja y podría obstaculizar la tramitación del proyecto, ralentizando su urgente y necesaria aprobación. Por otra parte, se propone derogar los artículos 128, 129 y 130, ya mencionados. Esto es la idea matriz del proyecto, ya que son los que imponen la restricción de segundas nupcias. Se incorpora dentro del artículo 184 la presunción de que si la mujer casada en segundas nupcias da a luz luego de los 300 días siguientes al término del matrimonio anterior, se presumirá padre al actual marido. Lo anterior obedece a que en el actual artículo 184 se tratan las presunciones de paternidad, por lo que sería inoficioso agregar un nuevo 184 bis que se refiere a lo mismo. Es por ello que proponemos eliminarlo y adoptar la indicación del Ejecutivo a fin de dejar un cuerpo legislativo ordenado y coherente. Respecto a la nueva presunción de paternidad propuesta por el Ejecutivo, las razones para hacer primar la misma en favor del nuevo cónyuge son las siguientes. La presunción se construye sobre el hecho relativo más cierto. En este caso, la presunción de paternidad debe operar en favor del nuevo marido y no del marido anterior. Consideramos que al dar preponderancia a la presunción a favor del marido anterior o pareja anterior, se estaría optando por la paternidad más incierta e inestable y se elude lo más estable y presente.
El hecho que da por cierto, la presunción es con quien cohabitaba la mujer al tiempo de la concepción. Y para elegir el hecho que se da por cierto, hay que buscar el caso más regular, siendo ello que la mujer, antes de su matrimonio, regularmente cohabita con la pareja con quien se está por casar y con el que fue más que con el que fue su pareja anterior, de quien además decidió alejarse. Se trata de una presunción simplemente legal, por otra parte, por lo tanto admite prueba en contrario. El artículo 2 del proyecto de ley se modifica, como mencioné, la ley 20.830, que crea el acuerdo de unión civil, de acuerdo a lo siguiente. Se mantiene la eliminación del artículo 11 de la ley, la cual replica el impedimento del Código Civil respecto de las segundas nupcias en el caso de acuerdo de unión civil. Se agrega el artículo 21, que establece la presunción de paternidad, que regirá por la regla del artículo 184, una nueva frase, la que establece que para acuerdos de unión civil sucesivos, de matrimonio seguido, de acuerdo y de acuerdo, seguido de matrimonio, se aplicará lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 184. Como puede observarse, este proyecto de ley que representa baja conflictividad y las modificaciones no afectan en lo sustantivo del mismo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por la exposición, Martín. Ofrezco la palabra a los señores senadores. O señor secretario, si usted nos ayuda un poco, nosotros estamos en segundo trámite constitucional, nosotros estábamos pendientes en su momento de algunas observaciones que se habían hecho y creo que es explicable, entendible lo que ha expuesto el asesor legislativo. Lo que sería bueno, cómo lo compatibilizamos y cómo podemos ir procediendo a una audiencia más o poder proceder a la votación de las indicaciones que se han planteado. Sí, señor presidente. No sé si se me escucha ahora bien. Perfecto. Ya. Mire, señor presidente, efectivamente, como recuerda el Ejecutivo, este proyecto inició su tramitación en el Senado en el mes de julio de 2018. La Sala del Senado lo aprobó en general el mes de octubre de 2018. Con posterioridad a esa fecha se abrieron 2 plazos para presentar indicaciones, el último del cual venció en junio del 2019. Ahora bien, la comisión inició el estudio en particular de esta iniciativa y celebró 3 sesiones en que se escuchó a los representantes del gobierno de la época, a la profesora de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, señora Alejandra Llanes. Hay un consenso, y había un consenso en la comisión en que no hay ningún obstáculo o reparo respecto de la aprobación, de la derogación de las normas que en el Código Civil generan el impedimento de las segundas nupcias. La comisión detuvo su tramitación particularmente por la modificación al artículo 184, lo que dice relación con la filiación. En el debate de la comisión surgieron muchas dudas respecto de cuál debía ser la regla que se aplicara. No terminaba de convencer, por lo menos a algunos de los senadores integrantes de la comisión, la fórmula propuesta por el Ejecutivo, dado que se inclina derechamente por atribuir la paternidad al nuevo cónyuge o conviviente civil. Y eso también generaba algunas dudas respecto de cuestiones de orden, no solo de filiación, de sucesión y otra serie de materias. En virtud de lo anterior, se convino en la última sesión que se quería escuchar a algunos profesores de Derecho Civil para tener una mejor resolución en esta materia. Se pidió un informe al profesor Corral, que alcanzó a llegar antes de esta sesión, que la Secretaría puso a su disposición en un correo que se envió ayer en la tarde a su señoría, junto con la presentación que su oportunidad hizo la profesora Alejandra Llanes. En otras palabras, presidente, el punto central que ha complicado la tramitación de esta iniciativa es la enmienda al artículo 184 del Código Civil, porque está en discusión las reglas sobre la atribución de la filiación.
Hago presente a sus señorías que la fórmula del Ejecutivo supone la modificación del inciso primero del artículo 124 y algunas fórmulas alternativas que, por ejemplo, están contenidas en la proposición del profesor Corral, que figura en el documento que se envió a sus señorías, que propone la incorporación para regular esta materia de un inciso cuarto en el artículo 184. Eso, señor presidente, y reiterar que en principio el acuerdo de la comisión de aprobar sin problema la eliminación del obstáculo al cual se referió el gobierno, y el punto central del debate que ha tenido la comisión dice relación con el tema de la filiación y la regla del artículo 184. Gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra a los señores senadores. Presidente. Don Francisco Buenchumilla. Presidente, como esta es una sesión para entrar a tratar en particular el proyecto, a lo mejor simplemente podríamos partir tratando particularmente cada proyecto en su propio mérito y ahí vamos votando hasta llegar a los puntos más complejos. Entonces partiríamos de esa manera para ir encarando las distintas situaciones que se presentan. Me parece acertada su propuesta. Le ofrezco la palabra al resto de colegas y si fuera así podemos despejar aquellos elementos en los cuales no hay dudas y podríamos, está ahí el comparado que se nos pone en la pantalla y en esa misma lógica seguramente el 184 tendremos que consensuar una redacción acorde a la propuesta del profesor Corral o lo que mejor le parezca a la comisión para las precisiones que nos hacía en su oportunidad. Si le parece a los colegas, le pediría al señor secretario que fuéramos iniciando el proceso. Sí. Víctor, tiene la palabra. Sí, presidente, yo quisiera en primer lugar saludar a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Salaquet. Bienvenida a esta primera actividad aquí en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, a sus asesores. Y yo quisiera recordar cuál fue el debate, ya no sé cuánto, hace un año y otra vez, cuánto empezó a entramparse. Por eso creo que la proposición que hace el senador Buenchumilla es la adecuada, ir viendo norma por norma. Pero de la lectura, de las exposiciones que ha hecho la señora ministra y el asesor, creo que el punto básico donde se generó fue las presunciones, que era el elemento más complicado, porque sin duda no se puede dejar bajo ninguna circunstancia a un niño en un momento, en una situación de ambigüedad, de incerteza con respecto a la paternidad, ¿no? Por lo tanto, esa, a mi juicio, es la norma más compleja para hacer realidad lo que este proyecto quiere, que no se discrimina a la mujer en el tema de la segunda nupcia y por lo tanto pueda hacerlo, y los plazos están directamente relacionados con la certeza que hay que darle al niño, al hijo, y por lo tanto a mí me gustaría que pudiéramos centrar, reiterar o profundizar la explicación en esa área para poder verdaderamente avanzar mucho más rápido, porque los otros temas yo diría son de menor relevancia y lo que se busca es darle una mayor fluidez al objetivo central de este proyecto. Perfecto, senador Pérez, yo creo que es complementario lo que usted señala a la sugerencia que hace el senador Buenchumilla, y por lo mismo para poder despachar aquellos artículos respecto a los cuales no tenemos mayor controversia, vamos avanzando, votándolos y dejando pendientes para mejor redacción o indicación en los cuales tuviéramos inconvenientes. Señor secretario. Sí, señor presidente. Ustedes tienen en su pantalla el texto comparado de 4 columnas en las que figuran las disposiciones vigentes, el texto aprobado en general, en la tercera columna las indicaciones y un texto tentativo de cómo quedaría la normativa si se aprueba las indicaciones que se han presentado.
La primera enmienda recae en el artículo 76 del Código Civil, norma que regula la regla de la concepción. Dice así el artículo 76. De la época del nacimiento se colige la de la concepción según la regla siguiente. Y en el inciso segundo dice, regula lo siguiente. Se presume de derecho que la concepción ha precedido al nacimiento no menos que 180 días cabales y no más de 300 contados hacia atrás, desde la medianoche en que principie el día del nacimiento. El texto aprobado en general reemplaza la frase subrayada 180 días cabales por 178 días cabales. Respecto de este número 1 del proyecto, Su Excelencia el Presidente de la República propone suprimir el numeral 1, pasando el numeral 2 a ser el numeral 1. En otras palabras, mantener el artículo 76, inciso segundo, sin enmienda, que siga operando la regla de los 180 días cabales. Eso, señor presidente, respecto de la primera número e indicación que ustedes tienen que pronunciarse. Se ofrece la palabra a los señores senadores. No, señor secretario, si usted me ayuda, no veo si alguien está pidiendo la palabra. Estoy mirando al Senado. Un minuto. El senador Buenchumilla, presidente. Francisco. Presidente, primero, permítame un paréntesis, señor presidente, porque la prensa informa que nuestro colega Víctor Pérez sería el nuevo ministro del Interior. A lo mejor le correspondería ir a la sastrería ahora y podríamos liberarlo inmediatamente, pero don Víctor se ríe nomás. Pero este es un paréntesis, presidente, discúlpeme. La prensa a veces no refleja el 100% la realidad. Puede ser. Es que hago el punto porque podemos estar en un momento histórico, así que por eso que para esta comisión. O sea, se deduce que podría ir a otro cargo, don Víctor. No, sí, el problema no es don Víctor, el problema es Andrés. Entonces, senador Buenchumilla, que no atice conflicto. Refiérase al artículo que estamos en votación. Muy bien, presidente. Le deseamos pleno éxito en todo caso, en cualquiera de sus tareas. Gracias, Pancho. Con todo afecto, Víctor. Gracias, Pancho. Presidente, mire, yo no he logrado entender la lógica de esta modificación, fíjese. Si yo divido 180 días por 30 me da 6 meses. Y si divido 168 por semana me da 24 semanas. Y 24 semanas son igual 6 meses. Entonces, no logro saber cuál es la lógica de bajar a 168. No he logrado del examen de este proyecto en toda su tramitación del año 2018 entender, digamos, cuál es el sentido de exactamente bajar estos 12 días. Entiendo que hay una presunción de derecho respecto a los plazos, pero ¿por qué 168? ¿Qué no 170 o 172? No sé. Si alguien me puede dar una explicación para tomar una decisión, sería pertinente. No sé si el Ejecutivo nos puede... Sí, démosle la palabra al Ejecutivo. Ministra, si usted dispone ahí su asesor legislativo o su equipo. Sí, muchas gracias. Martín se va a referir. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, nosotros compartimos la apreciación del senador Buenchumilla. Por lo mismo, la presentación de la indicación en el sentido de mantener los 180 días, especialmente porque tiene una coherencia con el derecho comparado y tampoco entendemos la diferencia entre 168, 167 o días más. El 168, el 180 está establecido en virtud de la
los niños prematuros, digamos. El 168 tendría que ver supuestamente por técnicas de asistencia de nacimiento que podrían ser consideradas antes, pero si fuera así, sería una norma que tendría constantes cambios en el tiempo. Es por lo mismo que nosotros proponemos mantener 180 días, y el otro argumento que nosotros mencionábamos, que efectivamente para poder determinar el 168 versus 180, habría que entrar en una discusión en particular respecto a este punto, que terminaría ralentizando y perdiéndose el objetivo principal de la aprobación de este proyecto. Gracias, Martín. ¿Se ofrece la palabra? Presidente. Sí, senador. No, presidente. Sí, secretario. Sí, solo para agregar más antecedentes, en el informe que ustedes recibieron del profesor Corral se hacen algunas precisiones respecto de este punto. Si quiere, les parece, se las puedo leer. Perfecto. Dice lo siguiente: debe recordarse que la presunción de concepción no se refiere a un día o fecha específica, sino a una época, es decir, a un periodo de tiempo en cuyos días la criatura se presume que ha sido concebida. La presunción tiene muchos efectos, pero se utiliza principalmente para saber qué derechos ha podido adquirir el que está por nacer mientras está en el vientre materno. Así, por ejemplo, si el derecho, por ejemplo, a la herencia de un abuelo, se difiere en cualquiera de las fechas que van entre el plazo mínimo y el plazo máximo del embarazo, se presume de derecho sin que pueda probarse lo contrario, que el nasciturus ya ha sido concebido y por tanto habrá adquirido ese derecho. Una vez nacido se entenderá que lo habría adquirido en la fecha en la que fue diferido. Al cambiarse el plazo de duración mínima del embarazo de 180 a 168 días, se amplía la presunción de concepción por casi 2 semanas, de 120 días, la diferencia entre 180 y 130, a 132 días, la diferencia entre 168 y 300. Agrega, una revisión de las legislaciones semejantes a la nuestra muestra que el plazo de 180 días es el que impera plenamente. Así puede verse los códigos civiles de Francia, artículo 311, Italia, Alemania, España, va señalando los artículos, México, Perú, Colombia. El Código Civil Comercial de la vecina República Argentina, que es del año 2015, también considera como plazo mínimo de gestación el de 180 días, artículo 20. Y agrega, no he encontrado ningún ordenamiento que contemple como plazo mínimo del embarazo el de 168 días. Hay que también considerar que esta modificación no tiene relación directa con la idea matriz del proyecto, que se propone eliminar los impedimentos de segundas nupcias que afectan a la mujer. De modo que si bien podría pensarse que la indicación en su momento se presentó en ese sentido, no tendría objeto. Eso básicamente, presidente. Gracias Rodrigo por la referencia. Se ofrece la palabra, senador Buenchumilla. Presidente, yo creo que está clara los antecedentes de este artículo 76 y de la indicación respectiva. Yo estaría partidario de simplemente votar. Perfecto. Si no hay otra propuesta, le pediría al señor yo también, secretario. presidente, estoy en la misma idea. Perfecto. En votación. Ya. El presidente pone en votación la indicación número 1 para suprimir el número 1 del artículo único en los términos que ya se ha explicado. Senador Araya. A favor. Senador Pérez. A favor. Senador Buenchumilla. A favor. Presidente. A favor. Voy a ver si llegó el senador Álamo en un minuto, presidente. No, yo creo que estaba ocupado. No. Son las neurosis de la Secretaría, presidente, perdón. Yo tengo la lista completa aquí.
Sí. Vamos a quedar desmantelados, parece. Resultado de la votación, señores senadores, por la afirmativa, 4 votos, ninguno por la negativa. Aprobada la indicación número 1. Aprobado. Pasamos a la segunda, señor secretario. La segunda modificación recae en el número 2 del texto aprobado en general, que deroga los artículos 128, 129 y el inciso segundo del 130, que es precisamente el objeto principal de esta iniciativa. La indicación del Ejecutivo es, entiende la Secretaría, que es simplemente una adecuación de forma, que lo que persigue es que el original número 2 del texto aprobado en general pase a ser simplemente número 1. Es una adecuación de forma, presidente. Le pediríamos al Ejecutivo si puede explicarla, don Martín, para efectos de proceder a la votación. Muchas gracias, presidente. Este artículo efectivamente tiene la idea matriz del proyecto, que es la derogación total de los artículos 128, 129 y 130, que contemplan el impedimento del contraer matrimonio por parte de una mujer luego de disuelto el actual. Los artículos contemplan básicamente, como mencioné en la exposición, el impedimento, la sujeción la prohibición al oficial de registro civil contra el matrimonio y las sanciones expuestas o indemnizaciones a terceros por producto de la contracción del matrimonio. Muchas gracias. Yo creo que queda... Sí, presidente, solo una precisión. El texto aprobado en general propone la derogación del artículo 128, 129 e inciso segundo del 130. El Ejecutivo hace en esta indicación, la número 2, la que tiene que pronunciarse la Comisión, no solo deroga el 128, 129 y el inciso segundo del 130, sino que también el inciso primero, total, de manera total el artículo 130. A lo mejor sería bueno dejar una precisión en ese sentido por parte del Ejecutivo del objeto, porque les voy a mostrar en pantalla el inciso primero del artículo 130, que no era derogado en el texto aprobado en general, dice: cuando por haber pasado la madre a otras nupcias se dudare a cuál de los dos matrimonios pertenece un hijo, y se invocare una decisión judicial de conformidad a las reglas del título 8, el juez decidirá tomando en consideración las circunstancias. Las pruebas periciales de carácter biológico y el dictamen de facultativos serán decretados si así se solicita. Es una modificación importante, presidente, y yo les llamo la atención sobre esa cuestión. Sí, muy buena referencia, secretario. Ministra o Martín, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. En relación a la eliminación o no del inciso primero del artículo 130, ese artículo, ese inciso en lo particular, es de referencia hacia las normas del título 8, que tiene que ver con las acciones de filiación. Por lo tanto, nosotros creemos que en un sentido y técnica legislativa de mantener un orden coherente, el título 8 respecto a las acciones de filiación mantiene un procedimiento y establece las formas de establecer la filiación. Por lo tanto, no habría sentido de mantener ese inciso en el artículo 130. ¿Se ofrece la palabra? Presidente. Francisco. Bueno, efectivamente, el título 8 contiene las normas hoy día más modernas que permiten el uso de todo tipo de peritaje médico y pruebas de esa naturaleza. Y yo creo que eso deriva de la ley 19.585,
que permite la libertad de investigación de la maternidad y paternidad. Entiendo que el inciso primero, y no sé si Matías me puede corroborar, el inciso primero del artículo 130 no se contrapone con el artículo octavo. Dice relación con él. Entonces en ese sentido, el inciso primero del 130 es como inocuo, porque no altera para nada lo dispuesto en el título octavo. Es más bien complementario, es referencia. Yo creo que no pecamos ni de venial si dejamos ese inciso primero para que quede tal como estaba y derogamos el 129, 128 y el inciso segundo del 130. No sé qué le parece al Ejecutivo. Muchas gracias, señor presidente. Estamos de acuerdo con el senador. O sea, nosotros lo habíamos sacado, pero no tenemos ningún problema y compartimos, o sea, consideramos que también no es inocuo, o sea, que no hay problema. Gracias, ministra. Si le parece, entonces pondríamos en votación el proyecto con la precisión que ha hecho el senador Buenchumilla y que recoge también la prevención que nos hacía la Secretaría del Tribunal, de la Comisión, perdón. Vamos. Presidente. Sí, señor secretario. Perdón, señor presidente, estábamos conversando acá que si usted quiere sacamos la indicación para no votar y que quede como la Cámara, porque eso sería lo que estaríamos haciendo. No sé, como ustedes decidan. Ministra, escuchemos al secretario porque estamos en la misma idea de lo que se está pidiendo y le pediría al secretario si nos pudiera hacer una propuesta de acuerdo a la argumentación que se ha expuesto en la comisión. La Secretaría entiende que lo que quiere la comisión es mantener el texto aprobado en general en este punto. Por lo tanto, hay dos vías para hacer esto. Uno, que el Ejecutivo retire esta indicación, o dos, que la comisión la rechace. Las dos vías están abiertas, así que si el Ejecutivo quiere retirarla no hay ningún problema, con lo cual quedaría el texto aprobado en general con la enmienda esta de forma de que pasaría a ser el número 1 del artículo 1. Creo que es mejor esa iniciativa, ministra, porque permite dar por aprobado el mismo texto que viene de la Cámara y de esa manera evitamos un tercer trámite, al menos en relación a este artículo. Si ustedes lo retiran, nosotros daríamos por aprobado el anterior, en el cual creo que hay consenso. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros lo retiramos. Ya, muy bien. Vale. Señor secretario, entonces consignar el retiro y procedemos a la votación del proyecto original que viene de la Cámara. Presidente, es que al no tener indicación se da por aprobado. Perfecto, lo damos por aprobado entonces en los términos en que viene redactado. Bien. Perfecto, continuamos entonces. Bien, vamos a la modificación considerada en el artículo 184, que es las reglas de la afiliación. Aquí hay dos indicaciones del Ejecutivo, la número 3 y la número 4. La primera de ellas recae en el número 3 del texto aprobado en general, que reemplazaba en el artículo 184 la frase 180 días por 168 días. El Ejecutivo propone eliminar esa enmienda, la primera enmienda que se hace al artículo 184, y es concordante con lo que ustedes acordaron previamente, y en consecuencia debiera darse por aprobada esa indicación del Ejecutivo, por las mismas razones que ustedes aprobaron la indicación número 1, señor presidente. ¿Se ofrece la palabra? Sí, estamos de acuerdo, presidente. Sí. Pedro, Víctor. No estoy de acuerdo, presidente. ¿Sí? Perfecto. ¿Habría acuerdo entonces en los mismos términos como ha señalado el secretario? En este caso sería 3 votos a favor. Senador Araya, el senador Buenchumilla y don Alfonso Durresti, porque no está el senador Víctor Pérez
Está abierta, no está en la pantalla. No le puedo Debe haber ido al sastre seguramente en estos momentos. Se fue a poner la humita y la corbata. Entonces, Sin resultado de la- perjuicio que podemos, si se reincorpora, podemos agregar su voto, pero sigamos con esto, habría acuerdo, vamos, digamos, en la misma línea coherente del proyecto. Pasamos al siguiente. Ya, presidente, aquí llegamos al núcleo del debate, porque es la norma del artículo 184 sobre la presunción de paternidad. Esta es la materia que tiene que resolver la comisión. Ahora, ustedes pueden tener a la vista las razones que ha dado el Ejecutivo y si ustedes quieren, ustedes también lo tienen en su correo, las observaciones que hace el profesor Corral. No sé si lo estiman conveniente. Sí, yo creo que lo que debiéramos avanzar, teniendo en consideración el informe y poder buscar una reacción, es que pudiéramos concordar una reacción que zanjara esas dudas que plantea el profesor. Yo no sé si los colegas están en condiciones de sugerir una indicación o la Secretaría colaborar en poder redactar, digamos, de acuerdo con las observaciones que viene hacia el profesor, una indicación que puedan superar esta controversia. Colegas, les ofrezco la palabra. La Secretaría parece que... Rodrigo, tiene la palabra. Sí, no, es para que tengan todos los antecedentes. El profesor Corral en realidad propone agregar un inciso cuarto, no Correcto. acoger la tesis del Ejecutivo, sino que agregar un artículo cuarto al artículo 184. La regla que propone el profesor Corral es la siguiente. Voy a leer y lo voy a poner después brevemente en pantalla para que ustedes lo vean. Si la mujer contrae sucesivamente 2 matrimonios y da a luz un niño después de celebrado el segundo, se presumirá hijo del actual marido, cualquiera sea el plazo que haya transcurrido desde la disolución del primer matrimonio, sin perjuicio del derecho del actual marido para desconocer esta paternidad si se dan los supuestos previstos en el inciso segundo, que son los supuestos que prevé el artículo 184 en su inciso segundo para desconocer la paternidad. Desconocida así la paternidad, se presumirá padre al marido del antecedente matrimonio, siempre que el niño haya nacido dentro de los 300 días desde su disolución. Esta regla hace que, en caso de duda, el primer cónyuge o eventualmente acuerdo acuerdo civil sea considerado el padre. Esto sin perjuicio de que queda vigente la posibilidad de que la paternidad así determinada o desconocida pueda ser impugnada o reclamada respectivamente de acuerdo con las reglas establecidas en el título séptimo. Entonces, una fórmula en la cual en principio el nuevo marido o conviviente civil es el padre, pero si se dan las hipótesis del inciso segundo del artículo 184, este la puede desconocer. En ese evento se presume que el padre, o sea, el cónyuge o conviviente civil del primer matrimonio o acuerdo de unión civil es el padre, sin perjuicio de que también podría presentar una controversia en esa materia. En ese caso se traslada el asunto a la judicatura para que resuelva de acuerdo con la normativa aplicable en esta materia. Eso, presidente. Gracias, Rodrigo. Se ofrece la palabra, estimados colegas. Don Martín Vial está pidiendo la palabra, presidente. Don Martín, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Nosotros creemos que como se ha dicho, este es el punto matriz del proyecto. Y efectivamente hay una diferencia entre la legislación actual, entre lo aprobado en la Cámara de Diputados y entre la indicación presentada por el Ejecutivo, que es compartida por el profesor Hernán Corral. Nosotros tenemos 3 esquemas demostrativos que, si el secretario nos permite y podemos compartir pantalla,
podemos mostrárselo a fin de esclarecer en el fondo cuáles son esas diferencias entre unos y otros, que creo que es base para entender la situación. Presidente. Don Víctor. Oiga, presidente, no, algo distinto al proyecto. Yo me tengo que ir en este momento a algo que ustedes algo presumen, así que tengo que abandonar la comisión. Solo si vuelvo mañana quiere decir que lo que pasó y salió hoy día en la prensa no era tan cierto, pero si no vuelvo quiero decirles que fue un agrado trabajar todo este tiempo con ustedes, con la Secretaría, con los asesores, con usted, presidente, con Pancho, con Pedro, en su momento con Felipe Arboya, Andrea Lama, así que muy agradecido del trabajo que hemos realizado y de la convivencia que hemos tenido. Así que muchas gracias, presidente. Gracias, Víctor. A lo que sea y donde sea, suerte en lo que tenga que hacer. Y, mucho éxito, Víctor, y cuente con sus amigos que tiene aquí en la comisión. Muchas gracias, vamos a visitarlos mucho. Mucha suerte, Víctor, que te vaya muy bien, porque sabemos que es una tarea difícil la que van a asumir. Donde vaya... Es un honor para nuestra comisión. Felicitarlo, darle las condolencias. Mucha fuerza y energía. Donde vaya colega, hágalo bien y con el mismo talante con que ha trabajado y hemos trabajado en esta comisión. Así que Víctor queda liberado y para todos los efectos estamos discutiendo, precisando una norma que no incide en la votación. Como siempre el fair play no opera en esta comisión. Mucha suerte, Víctor, y quedas liberado. Muchas gracias. Listo, un abrazo, Víctor, que le vaya bien. Gracias. Perdón, Martín, hablabas tú de una reacción complementaria o de algunas observaciones. Muchas gracias, presidente. Nosotros lo que queremos es mostrarles 3 gráficos que demuestran la situación actual, lo aprobado por la Cámara de Diputados y las indicaciones del Ejecutivo. El primer gráfico, muestra la normativa vigente y, como podrán apreciar, los hijos nacidos desde la disolución hasta 300 días siguiente al término del matrimonio o disolución, divorcio o nulidad declarado por sentencia judicial, se presumen hijos del marido. En la segunda situación es un poco más compleja, ya que expresa lo aprobado por la Cámara de Diputados y tiene 2 presunciones de paternidad. Siempre estamos hablando desde la disolución hasta los 300 días siguientes a ella, cuando hay matrimonio sucesivo, hay que recordarlo. Por lo tanto, los hijos nacidos dentro de los 300 días siguientes a la disolución, pero antes de los 180 días o 168, como era la indicación que ya fue rechazada, se presumirán hijos del primer cónyuge, ¿ya? Del primer marido, del marido anterior. Y los hijos nacidos desde los 180 días siguientes, contados desde la disolución del primer matrimonio y hasta o dentro de los 300 días, se presumirá hijos del segundo marido. Lo que plantea la indicación del Ejecutivo, y que es compartida por lo que leyó el secretario respecto a las declaraciones del profesor Hernán Corral, es que nosotros entendemos que desde la disolución del matrimonio hasta los 300 días siguientes, si se celebra un segundo matrimonio o segundas nupcias, la presunción debiera recaer en el actual marido, o sea, en el nuevo marido. Las razones para ello es, como hemos expresado, es primero darle sentido de realidad a esto. Es una presunción que se construye basada en el hecho relativo más cierto, que es la actual situación de la mujer, con quien supuestamente ha cohabitado la persona al momento de la concepción, y obviamente que las reglas actuales en materia de determinación de filiación a través del ADN tienen una precisión de casi un 99,9%. Nosotros también hay que considerar, senadores y presidente, que por su intermedio, que hay que considerar que aquí se requiere una sentencia judicial que declare la disolución del matrimonio. Por lo tanto, para llegar a esa sentencia judicial, por ejemplo, en un caso de divorcio que no es de mutuo acuerdo, sino que es discutido,
van a haber pasado 3 años como plazo para que la persona pueda llegar a entablar la demanda de divorcio. Entonces, considerar que el hijo nacido dentro de los 180 días siguientes de la disolución de matrimonio declarado por sentencia judicial, nos parece que no hace juicio de la realidad. Eso, muchas gracias, presidente. Gracias, Martín, por la exposición. Se ofrece la palabra Presidente. Senador Buenchumilla. Presidente, a mí me parece que lo moderno y actual, con la realidad que hoy día existe en el mundo, es darle la presunción al actual marido, a la actual pareja, dada lo que aquí se ha señalado, porque esa es la realidad de la vida, sin perjuicio de que el anterior marido mantiene vigente la posibilidad de accionar, ¿no es cierto?, conforme al título 8, si lo estima, digamos, que la situación es otra. Y tiene todas las herramientas biológicas, el ADN, como aquí se ha señalado, para poder resolver esa situación. Yo creo que hoy día el actual avance de la ciencia permite superar la presunción que tenía don Andrés Bello en el siglo XIX. Hoy día, en el siglo XXI, yo creo que la ciencia es capaz de determinar eso y, por lo tanto, esta norma moderna permite que la mujer, se incorpore plenamente a sus propias decisiones con entera libertad, como corresponde, digamos, a los tiempos que estamos viviendo. Entonces, a mí me parecería que lo único que a mí por lo menos me quedaría pendiente sería ver si la introducción que establece el profesor Corral en el último inciso es pertinente con este criterio. Y para eso, claro, me gustaría escuchar a Martín o a la ministra, no sé, una explicación sobre ese tema para yo por lo menos tener una convicción completa de lo que estamos proponiendo. Pero hasta aquí yo me inclino exactamente por esta interpretación. Gracias, Francisco. Pedro. Presidente. Sí. No, mire, yo comparto lo que se ha hecho por el senador Buenchumilla. Hoy día, a diferencia de lo que pasaba en la época de la dictación del Código, determinar la paternidad era bastante complejo y difícil, y de ahí que vengan este tipo de presunciones. Ahora, sin perjuicio de ello, es necesario que la legislación civil contenga estas presunciones a fin de asegurar la identidad del menor que está por nacer, más allá de la posible paternidad. Y hoy día, efectivamente, con los mecanismos que existen, principalmente la prueba de ADN, es algo fácil de poder determinar una vez realizados esos exámenes biológicos. Dicho eso, yo comparto lo que se ha planteado por el senador Buenchumilla y poder aprobar la norma, con la propuesta que hace el profesor Corral. Perfecto. Se ofrece la palabra al Ejecutivo, ministra o su equipo. Muchas gracias, señor presidente. La verdad que valoramos enormemente lo expuesto por el senador Buenchumilla y también por el senador Araya. Pedro, perdón. La verdad es que efectivamente hoy día la tecnología nos permite, y el espíritu de este proyecto es reconocer la autonomía de las decisiones de la mujer. Y con respecto a la propuesta del profesor Corrales, nosotros estamos de acuerdo con la redacción que se propone. Muy bien. Se cortó la... Se le escucha. Perfecto. Si les parece, sometemos a votación por un tema de fair play. No están los dos senadores del oficialismo. Nosotros siempre en esto hemos considerado, no obstante que creo que es una norma que hay bastante consenso. Solo desde el punto de vista de forma, si someto a consideración de los colegas si procedemos a la votación o esperamos su incorporación la próxima semana o avanzamos en otro artículo. Solo hago una prevención de forma, estimado colega. Presidente, yo creo que este no es un proyecto que genere un gran conflicto, más bien en adecuación de normas civiles a la realidad actual, entonces no veo inconveniente y por último el gobierno podrá refrendarlo
de que lo podamos votar hoy día a fin de poder avanzar en esto y poder despacharlo en la comisión. Me parece, solo hacía la prevención, Pancho. Presidente, no, yo concuerdo plenamente con lo que dice Pedro, porque para ser realista, la verdad es que ya está casi confirmada la información de que, nuestros dos senadores de nuestra comisión probablemente no van a asumir cargos en el Ejecutivo, y por lo tanto tendríamos que esperar qué renovación se va a producir en el elenco senatorial. Tiene razón. De Chile Vamos y quiénes van a llegar acá a la comisión. Entonces, simplemente creo que hay acuerdo en esto y este es un proyecto, yo creo, pacífico en términos políticos. Es más difícil en términos jurídicos, pero yo creo que políticamente no hay problema. Entonces, yo creo que votaríamos esto, estamos de acuerdo y avanzamos. Y si es posible, lo avanzamos. Perfecto, perfecto. Era simplemente por un tema de fair play con los colegas, pero usted tiene razón. Además, si hay dos colegas que pasan al gabinete, demorará su reemplazo y eso no debiera retardar la comisión. Entonces, señor secretario, la propuesta de la votación en los términos que se ha argumentado. Sí, presidente, entiende la Secretaría que lo que va a ocurrir es que se va a votar enmendada la indicación del Ejecutivo en los términos que propone el profesor Corral. Y en consecuencia se aprobaría la indicación número 4 enmendada porque recoge las ideas de lo que ha expresado el Ejecutivo con la redacción que propone el profesor Corral. Eso es lo que se somete a votación, presidente. Perfecto. Tomar la votación en esos términos, señor secretario. Ya. Don Pedro Araya. A favor, señor secretario. Muy bien. Don Francisco. A favor. Presidente. A favor. Ya, resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, ninguno negativo, aprobada la indicación número 4 en los términos ya indicados. Aprobado. Bien. Pasamos ahora a la indicación número 5, que recae en el artículo 184, 184 bis, que es una norma que se proponía agregar en el texto aprobado en general, que pretendía regular la presunción del vínculo. Respecto de esta norma, del 184 bis, hay una indicación del senador Navarro que establecía una regla para dilucidar las dudas de presunción de maternidad acudiendo a una prueba pericial. Entiende la Secretaría que la duda sobre la presunción de paternidad ha quedado resuelta en la redacción anterior y en consecuencia tanto el texto aprobado en general como la indicación número 5 correspondería rechazarla en la lógica de lo que ustedes ya han aprobado. Pero como ustedes son soberanos. Correcto. Es buena la precisión que hace el secretario, revisando la indicación que tenemos a la vista. Sería contradictorio, sería redundante. Entonces la propuesta es rechazarlo para mantener la armonía del texto. ¿Si les parece, colega? Muy bien. Ya, unánime entonces. Senador Araya, senador Huenchumilla, senador Durresti. Se da por perfecto. La indicación número 5. Por la argumentación que hemos señalado. Sí. Por la También el número 4 aprobado en general. Perfecto. Bien. Vamos a la última indicación, presidente, que recae en el artículo 2 del proyecto. El artículo 2 del proyecto deroga en el artículo 11 de la ley 20.830 que crea el acuerdo de unión civil. El artículo 11 es el que establece el impedimento en la ley que regula el acuerdo de unión civil de celebrar dentro de un plazo un nuevo acuerdo de unión civil. Ahora, el Ejecutivo presenta una indicación que
mantiene la derogación del artículo 11, pero adicionalmente agrega una enmienda al artículo 21, que es para hacer una concordancia con las disposiciones aprobadas, la enmienda aprobada al artículo 184, porque esta es una ley espejo, digámoslo así, en este punto, respecto de lo que regula el Código Civil. Sería para incorporar a continuación del punto aparte del artículo 21 de la Ley de Acuerdo de Unión Civil, una oración que es la que se muestra en pantalla. El artículo 21 dice: para los efectos de la presunción de paternidad en caso de convivientes civiles de distinto sexo, se estará a las normas que regulan, que la regulan en el artículo 184 del Código Civil. A esto se agrega: lo anterior también se aplicará tratándose de acuerdos de unión civil sucesivos, de matrimonio seguidos de acuerdo de unión civil y de acuerdo de unión civil seguido de matrimonio. Es una regla que hace despejo de la norma aprobada en la ley, en la modificación al Código Civil. Eso, presidente. Gracias, secretario. Ofrezcámosle la palabra al Ejecutivo para precisarlo y si es en términos de espejo, como según la vemos, no habría inconveniente, pero le damos la palabra al Ejecutivo. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, como expuso el secretario, nosotros proponemos mantener estas normas en la ley de acuerdo de unión civil, manteniendo y replicando las mismas normas del Código Civil, por lo tanto, superando esta discriminación hacia la mujer y levantando el impedimento de segundas nupcias con el plazo asociado. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra a los señores senadores? Presidente. Francisco. No, a mí me parece que es coherente con lo que hemos aprobado y por lo tanto yo soy partidario de aprobar, digamos, tal cual. Senador Araya. Presidente, yo creo que esta es norma de concordancia, entonces también apoyaré la idea de aprobar la indicación del Ejecutivo. Perfecto. En la misma línea, yo creo que es un espejo. Lo importante es que la redacción, la he revisado varias veces, establece este tránsito de matrimonio, unión civil, matrimonio. Por lo menos hay tres combinaciones que creo que quedan bien salvadas y no dejan dudas respecto de lo que hemos votado anteriormente. Siendo así, señor secretario, pongámosla en votación. Ya, el presidente entonces pone en votación la indicación número 6 del Ejecutivo. Don Pedro Araya. A favor. Don Francisco. A favor. Presidente. Presidente. A favor. A favor, ya. Resultado de la votación: 3 por la afirmativa, ninguno negativo. Bien, a favor, presidente. Señor secretario. Sí. Aprobada esta indicación, la número 6, 3 votos a favor. Presidente, está despachado el proyecto. Gracias, señor secretario. La ministra tiene la palabra. Sí, quiero, antes de darle la palabra a la ministra, agradecer a los colegas, agradecer a la Secretaría y también los equipos técnicos del Ministerio con quienes hemos estado trabajando en la labor prelegislativa y para poder destrabar esta iniciativa que sin lugar a dudas es importante para varios actores, y también agradecer que el Ministerio de la Mujer esté impulsando este proyecto, con quien también me contacté con la ministra sobre este impulso. Ofrecemos la palabra a la señora ministra. Muchas gracias, señor presidente. En nombre no solo de este ministerio, sino de todas las mujeres de Chile, quiero agradecerle profundamente el avance que hemos hecho hoy día. También agradecer al senador Buenchumilla y al senador Araya por reconocer una realidad. Estas son señales muy importantes. El mundo ha cambiado profundamente y la realidad de las mujeres también. Y lo que estamos haciendo hoy día es eliminar una discriminación que aún persiste, ¿no es cierto?, en nuestro ordenamiento jurídico, y creo que es muy potente lo que está sucediendo hoy día, porque eso es lo que las mujeres están demandando, solamente avanzar
en una equidad, tanto en derechos como en oportunidades, y aquí nos estamos haciendo cargo de uno de los derechos, así que se lo agradezco profundamente la comisión, y bueno, la verdad que no se imaginan la felicidad que tengo. Gracias, ministra, por sus palabras. Esperamos también avanzar en una legislación que nos aporte y sobre todo una especial preocupación, ministra. Circula harta información. Nosotros la semana pudimos aprobar un proyecto del retiro del 10% y hay un debate que se ha dado en curso respecto a la retención de las pensiones de alimentos, que creo que también es importante que avancemos, que no se salte esa enorme deuda que hay con muchos niños, niñas y cónyuges. Poder empujar eso. Así que despachado el proyecto, agradecer, ministra, sus palabras, a su equipo, estimados colegas, no habiendo más que tratar, salvo que tuviéramos algún tema que la Secretaría nos pudiera informar, comuniquémonos internamente porque seguramente vamos a tener mañana algún problema de quórum con los colegas, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se van. La ministra... Sí. Presidente, ¿le podría solicitar un minuto que la subsecretaria Carolina Cuevas tiene algo que comentar? Sí, no hay problema. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Los saludo a usted y por su intermedio a los senadores de la comisión que están hoy día. Solo para complementar un dato adicional que, habiendo ya aprobado y despachado, solo ratifica en la línea que ha trabajado la comisión, además de los argumentos jurídicos y legales, era compartir con ustedes, que se lo podemos hacer llegar, por cierto, un informe que prepara el Banco Mundial año a año, que además tiene un ranking. El informe se llama Mujer, Empresa y Derecho. Y lo que hace es medir en 190 países, analiza cómo la ley afecta a la mujer en diversas etapas de su vida, desde aspectos básicos como la movilidad hasta los desafíos que enfrenta para empezar un trabajo y obtener una pensión o jubilación. Este informe mide 8 indicadores, uno de los cuales es el matrimonio y las reglas que lo rigen en cada uno de los países. En Chile estamos rankeados con 77,5 puntos a nivel global, lo que nos deja en el último lugar de los países OCDE, y hay 2 legislaciones que nos impactan negativamente, sobre todo en materia de matrimonio. Una es la que acaba de tratar esta comisión, que es la posibilidad de que hombres y mujeres puedan contraer matrimonio sin ninguna diferencia, en segundas nupcias. Y la siguiente, que esperamos poder ver pronto en esta comisión también, es el régimen de sociedad conyugal, que afecta doblemente en forma negativa a las mujeres, como vamos a comentar en su momento. Por lo tanto, que es un antecedente más, pero que es un ranking en el cual nos gustaría avanzar, por supuesto, porque además eso da cuenta y le muestra a otros países cómo Chile va avanzando en materia de igualdad de oportunidades. Cuando tengamos más tiempo, les comento, porque ya entiendo que estamos terminando, pero los países en los que hay restricciones diferenciadas para la mujer en la segunda nupcia, la verdad es que son países bien distintos a Chile, y creo que nosotros debemos acercarnos a sociedades más modernas, más que a algún país en particular, pero a sociedades modernas y que evolucionan. Solamente eso. Muchas gracias, presidente. Gracias, subsecretaria, gracias por sus palabras, y en lo mismo, en un avance de una legislación moderna. Nosotros en las próximas semanas vamos a poner también la discusión del matrimonio igualitario como un elemento fundamental también de igualdad de derechos en nuestro país, en nuestra sociedad. Agradecerles a los equipos técnicos, a la Secretaría